Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Carla Villarreal Rivas Campos, número de lista 39. Soy de la sección 2B. Este día les hablaré acerca de los compuestos orgánicos y los compuestos inorgánicos. Se preguntarán, ¿qué son los compuestos orgánicos? Los compuestos orgánicos es un compuesto químico que más que todo está hecho de carbono y está formado por varios enlaces de carbono-carbono. Algunos también están compuestos por hidrógeno-hidrógeno. En estos están constituidos por el oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, el boro y los halógenos. Algunos otros compuestos también pueden ser muy frecuentes en su estado natural. Estos compuestos más que todo se denominan como moléculas orgánicas. En otros casos, los compuestos orgánicos se producen de una manera natural. La principal característica de estas sustancias es que arden y pueden ser quemadas, ya sean si son compuestos combustibles. Se preguntarán el por qué, pues más que todo es por su composición química. Entonces no podríamos hacer nada o podríamos investigar acerca de cuál es su composición química, cómo desarrollarla y más que todo en qué se manifiesta o en qué podemos identificarla. También tiene como composición dos moléculas orgánicas que se dividen en dos partes. Unas son los compuestos de las moléculas orgánicas naturales y las otras son artificiales. Las naturales son aquellas que están sintetizadas por los seres vivos. Se llaman biomoléculas, las cuales son estudiadas por la bioquímica y son derivadas del petróleo, como los hidrocarburos. Las moléculas orgánicas artificiales son aquellas sustancias que no existen en la naturaleza, sino que son fabricadas, ya sea si son sintetizadas por el hombre. Un ejemplo de eso son las cosas plásticas, ya sean envases, como recipientes, etcétera, entre otros. ¿Cuál es la diferencia de los compuestos orgánicos y los compuestos inorgánicos? Esta pregunta es muy común, el cual se las contestaré. La diferencia principal de los compuestos orgánicos y los compuestos inorgánicos es que los compuestos orgánicos contienen siempre carbono y muy a menudo contienen hidrógeno, formando los enlaces de carbono-hidrógeno, mientras que la mayoría de los compuestos inorgánicos no contienen carbono, sino que contienen alrededor de otros elementos químicos. Vaya, algunas de las características de los compuestos orgánicos se forman por base de carbono, algunos son isómeros, son covalentes por una poca o nula conductividad. Se presentan en tres estados por base de la materia, pueden ser sólido, gaseoso y líquido. También son por su combustibilidad. Existen muchos tipos de compuestos orgánicos, los cuales les daré un breve concepto. El primero se llaman alifáticos. Se trata de los compuestos en cadena, se conoce más que todo no cíclicos, el cual son de alguna forma ristra. En la mayoría, más que todo, son hidrocarburos. También están los aromáticos, son también llamados arenos en la clase más amplia. También inicialmente se pensaba que eran derivados de los elementos del benceno y que alquilaban mineral. Muy raro. También se caracterizan por una mayor estabilidad molecular. Esto es producto de los enlaces dobles que se dan en el átomo de carbono. También se encuentran los heterocíclicos. Son compuestos naturales cíclicos, no son lineales. Estos tienen una particularidad, el cual se implica que en el átomo de carbono hay un elemento que es muy distinto, no es igual a los comunes. También están los elementos organometálicos. Muy raro el nombre, me cuesta un poco pronunciarlo. Estos compuestos orgánicos más que todo se unen a los átomos metálicos mediante los enlaces covalentes. Existen muchos tipos. También algunos enlaces químicos se consideran en un grupo que son parte de ambos compuestos, ya sean tanto los inorgánicos como los orgánicos. Los polímeros son macromoléculas orgánicas que se elevan por una masa molar o molecular, que se mantienen ya sean unidos por fórmulas de largas cadenas, dando origen a sustancias más complejas que se conocen como las proteínas.
entre otros. Las moléculas orgánicas pueden provenir de distintas fuentes naturales o artificiales, puede variar entre ambas. Algunos de estos son las naturales y otros son las artificiales. En las naturales más que todo provienen acerca de la síntesis de los seres vivos como tú y como yo. También son como residuos fósiles, tales que los cuales son los hidrocarburos. Y en los artificiales son aquellos fabricados a partir de procesos artificiales, ya sean en un laboratorio, logrando compuestos que incluso no existen en la naturaleza, a pesar de que sean de un tipo orgánico, pero se le cambia el nombre ya al momento de hacer el enlace o ya sea al momento de fabricación. ¿Cuáles son las ventajas de algunos de los compuestos orgánicos? Son que permite conocer e identificar, interpretar las reacciones que conllevan a cabo en las células animales y en las células vegetales. También el estudio de los compuestos orgánicos permite modificar las reacciones y crear artificialmente compuestos orgánicos, ya sean que están compuestos de falencia en el organismo. También los compuestos orgánicos más que todo son aquellos que elaboran la cantidad de diversos combustibles. Muchos de estos compuestos orgánicos sirven para fabricación de detergentes, lubricantes, como combustibles, aceites, plásticos y muchísimas otras cosas. Y por último también algunos de los compuestos sirven para elaborar ropa. Cuando encontré esto, créanme que yo me quedé impactada, no pensé que algunos de esos fueran para fabricar ropa, también para fabricar artículos de tela. Eso era algo que yo no me lo esperaba. Todas estas son de un tipo de fibra sintética, más que todo son de algunas muy comunes, pero al momento de la fabricación ya lleva diferentes procesos en algunas cosas. Por último, las desventajas de esto de los compuestos orgánicos son la desventaja de los compuestos orgánicos, es que son unos productos naturales no renovables. Prácticamente una vez utilizados no pueden llevarse otra vez a cabo. Otra de las desventajas es que al momento de fabricación todos los productos se contaminan, ya sea por el compuesto que lleven, ya sea el tipo de químico, y esto a su vez provoca una contaminación en el ambiente increíble. Voy a darles algunos de los ejemplos que tengo aquí en mi computadora, para darles como una breve idea acerca de qué tipo de compuestos podemos conocer, pero no sabemos en qué se están basados. Algunos de estos son el metanol, el acetileno, el formol, la glicerina. Algunos se preguntarán qué es la glicerina. Es un tipo de compuesto, un explosivo más que todo, es sumamente frágil. Creo que al momento puedes tocarlo, pero al momento que tiene contacto, ya sea directo con el suelo, con algún otro compuesto, pues es una explosión prácticamente. También está la cocaína, eso es súper raro, para mí es algo nuevo. La acetona, más que todo utilizada para productos de belleza, ya sea desmaquillante, de uñas, pues algunas personas no sé, las usan para otros beneficios, no sabría decirles, pero es algo sumamente extraño para mí. Ahora quiero hablarles acerca de un poco de los compuestos inorgánicos. Los compuestos inorgánicos son aquellos llamados compuestos que están formados por distintos elementos. Ya pueden variar diferentemente, ya sea de su composición, pero en estos el componente principal no siempre es el carbono, siendo que es mucho más abundante en H2O, que es el agua. Estos compuestos siempre podrían participar, ya sea en su totalidad, con dichos elementos más comunes, mientras que un compuesto orgánico se forma de forma natural, tanto como los animales, los vegetales. Por ejemplo, aquí tengo algunos ejemplos, son
una manera física podría decirse que sé que no es muy común mostrarlos, pero algunos de estos pueden ser utilizados ya sea en alimentos, para algún beneficio en salud. Entonces podemos basarnos prácticamente como que son creados, digamos, porque viene acerca de todo trae un proceso. En esta, para lograr crear dichos compuestos, ya sea de una manera artificial, un elemento inorgánico se forma de una manera ordinaria por la acción de varios fenómenos físicos y químicos, en los cuales se da con fusión, se da con la electrolisis, puede ser variado entre otros. También se podrían considerar como los agentes de la creación de las sustancias a las cuales se les necesita energía solar, el agua y más que todo el oxígeno, porque sin oxígeno nada podría vivir. Eh, También los enlaces se forman por compuestos ya sean iónicos o sean covalentes. Algunos de los compuestos inorgánicos presentan una serie de variedades estructurales. Según el número de átomos que se proponen en las moléculas, estas se pueden clasificar en esto. Se lo voy a leer porque es algo un poco complicado para mí memorizarlo, ya que contiene ciertos tipos de compuestos químicos que aún desconozco. No tengo la opción de conocerlos muy bien, así que esto quisiera compartírselos en un formato que tengo aquí a la mano, el cual consiste así, que son los monoatómicos. Constan de solo un átomo con moléculas de gases nobles. Salen ejemplos acerca del He, el Ne, Ar, Xe y el Kr. Estos son algunos compuestos de la tabla periódica. También se dan los diatónicas o diatónicas, perdón, que constan de dos átomos. En estas moléculas se dan las gaseosas. La mayoría de los elementos químicos se forman por los gases nobles, como el dihidrógeno, que es H2, y el dioxígeno, que es el O2, como algunas otras moléculas binarias, ya sea el óxido de calcio. Ese es algo muy común. También se dan las triatómicas y las poliatómicas. Las triatómicas consisten en tres átomos, que son las moléculas de ozono, el agua, que es el H2O, y el dióxido de carbono. Y en las piatómicas consisten de cuatro o más átomos, el cual se dan por átomos de fósforo, que es el P4, y el ácido férrico. Prácticamente yo lo desconozco, no sabría en qué consiste. Y pues este es un breve ejemplo, que se compone como el Fe2O3. No sé si lo dije correctamente, pero este es un breve ejemplo. También algunas de las características de los compuestos inorgánicos son que sus sustancias son compuestas, también por compuestos químicos, el cuales se pueden dividir, y estos se dividen en dos grupos, que son los orgánicos y los inorgánicos. Los compuestos inorgánicos son todo aquello compuesto que se forma por distintos elementos, ya sea componentes principales, que no son siempre el carbono, sino que pueden ser siendo el agua, porque es el más abundante. Estos compuestos inorgánicos se podría decir que participan en una totalidad de elementos conocidos. Son sustancias inertes o muertas. Se caracterizan más que todo por contener elementos de carbono. Como ejemplo es la cal. Más que todo es utilizado para mezclas, creo que de masa, no estoy muy segura. También está lo de la sal de cocina, el ácido de batería y otras, el cual son bastante estudiadas por la química orgánica o química inorgánica. Los compuestos inorgánicos tienen unos altos puntos de fusión y ebullición, que son debidos por el enlace iónico, el cual es bastante fuerte y estructurado. Es un enlace covalente. Perdón, es compatiblemente o comparativamente fácil al momento de debilitación por calentamiento. También hace que tengan diferentes puntos bajos de fusión y al punto de ebullición. Algunos de los tipos de compuestos son los compuestos binarios,
el cual son aquellos compuestos únicamente de los elementos químicos. Estos son compuestos por los óxidos, los peróxidos, los hidruros y las sales binarias. Al final también se da con los compuestos ternarios. Son aquellos elementos que se involucran por tres compuestos químicos. En este momento solo les mencionaré dos, ya que el tercero lo desconozco. Los primeros dos son los hidróxidos y los oxácidos. Al final de este tema espero que también, si no me equivoco, puede darse como una especie de enlace entre esto, ya sea por enlaces, creo que son enlaces iónicos, ya sea con los ion, no estoy muy segura, la verdad, ahora en este momento no recuerdo muy bien cuál es este tipo de enlace, pero quisiera darles algunos ejemplos de los enlaces inorgánicos, el cuales son el agua, el ácido muriático, el ácido brómico, cloruro de sodio, amoníaco. El amoníaco es uno de los elementos químicos que más me gusta de la tabla periódica por su composición, es bastante interesante hacia mi persona. También está el óxido de aluminio, el hidruro de oxígeno o de hidrógeno, el yoduro de potasio, el ácido sulfhídrico. Ese lo tuve que buscar porque me cuesta mucho su pronunciación. También está el hidróxido de hierro, y el oplorixo de magnesio. No sé si lo dije correctamente, me disculpo, porque algunos de sus nombres son bastante, como lo digo, son bastante complicados de decir, pero su función es bastante interesante. Por último, quisiera decirles tres ejemplos más, que son el ácido de carbono, el hidruro de litio y esto se lo voy a leer porque es un poco complicado el nombre. Es nitrato de calcio. Son algunos ejemplos acerca de los compuestos inorgánicos. En algún dado momento traté de nombrar ejemplos naturales de los compuestos orgánicos. No estaba totalmente convencida si eran correctos, pero como el tema es acerca de los compuestos, entonces pensé que en algún momento podría decir, claro, compuestos inorgánicos, ejemplos naturales, como eh, prácticamente sus beneficios, ya sean para el hogar, ya sean beneficios para el jardín. Algunas cosas pueden ser en especial para la salud, más que todo. Sus beneficios son, ya sea algunas cosas orgánicas, naturales, pueden ser para beneficio de plantas, otras cosas pueden ser beneficio de la salud por recetas médicas naturales que son bastante efectivas, ya sean tipo de enfermedades, alergias. Con los compuestos inorgánicos desconozco algunas cosas, pero sé que algunos de los elementos más que todo que nosotros usamos a diario en nuestros hogares, sé que contienen alrededor de dichos elementos químicos que los podemos encontrar en la tabla periódica. Es bastante interesante que cada persona no identificamos muy a menudo ciertos tipos de elementos que nosotros usamos a diario, que están combinados ya sea artificialmente o naturalmente, pero es increíble la manera en la que nosotros no nos hemos dado cuenta. Algunas cosas podemos decir sí, las conocemos, otras no, pero es increíble la manera en cómo algunas personas se preocupan, buscan inclusive informaciones, se tratan de mantener informados. Entonces es algo bastante importante el conocer, porque no siempre nosotros vamos a tener a alguien que nos diga qué es lo que contiene cada cosa. Entonces yo recomiendo, a mi manera de pensar, que cada uno de nosotros tendría que conocer ciertas cosas. Sé que algunos conocemos mucho y pues lo único que quiero dejarles como recomendación es que investiguemos, nos cercioremos, analicemos cada cosa que nos rodea, ya que estamos rodeados de tantas cosas, elementos, fusiones, cosas que el hombre crea,
que vienen de años. Entonces lo que quiero dejarles es que investiguemos, no nos quedemos con las dudas. Espero que haya quedado claro este tema. Un gusto haberles saludado. Gracias por permitirme exponer este tema. Espero que les haya gustado. Me disculpo si dije algunas cosas muy rápido, muy lento, pero espero que este tema haya quedado bastante claro. Un saludo a todos. Muchísimas gracias.